Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvetti. Vivencias. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el honor de recibir a Gabriel Mega y la tecnología me está matando porque no se me cierran las cosas, pero es un verdadero honor recibirte, Gabriel. Hoy vamos a descubrir quién es Gabriel Mega a través de su libro La Esperanza Azul, de una conciencia egocéntrica a una conciencia espiritual. Y les recuerdo a la audiencia que nos pueden mirar a través de www.radioimparcial.com. Allí entran a la pantalla y hay un botoncito en la parte inferior de la pantalla que es Imparcial TV y nos pueden ver a través del teléfono o en la computadora. Para comunicarse con nosotros pueden enviar mensajes vía SMS a través del 098 88 28 28. Antes de comenzar a dialogar con Gabriel, me gustaría hacer una pequeña reseña y también contarles un poquito de qué trata el libro. Gabriel Mega es licenciado en Gerencia de Administración de Empresas en la Universidad Ort, diplomado en Investigación Social aplicada a estudios de Mercadotecnia, Publicidad y Opinión Pública de la Facultad de Sociología UDELAR. Posee estudios en Medicina de la Facultad de Medicina y es integrante del programa de Antropología y Salud de la Facultad de Humanidades. A través de este libro, La Esperanza Azul, Gabriel intenta estudiar el proceso evolutivo de la humanidad. En tal sentido, los animales, dice, se ubican en escalones más evolucionados del reino animal y manifiestan cierto grado de intelecto y memoria. La conciencia de este homínido le permite bucear dentro de su contenido, descubrir motivos, causas y raíces de sus propios pensamientos, actitudes y conductas manifiestas. Para Gabriel, en la actualidad, la humanidad de conciencia planetaria ha alcanzado un grado de evolución extremo, cosa que estaremos tratando en el programa con sumo interés y mucha importancia. Hoy en día, el sujeto consciente vive su vida de relación sustentada sobre una base constituida sobre un individualismo extremo, una competencia absoluta, una acumulación material ilimitada, una ignorancia evolutiva personal y una insensibilidad sobre los fenómenos naturales de la vida misma, lo que lo hace ser un animal en peligro de extinción evolutiva. Entonces, por diversos factores, el hombre posmoderno se enfrenta por primera vez en un proceso evolutivo a su extinción personal y de especie. Pero como ha sucedido otras veces, el ser humano contemporáneo podría modificar, transformar esta situación. Es esperanzador lo que plantea Gabriel. Un camino para lograrlo, dejar los hábitos y tendencias animales y elevar el grado consciente de su proceso evolutivo. Luego de esta breve reseña, le damos una muy cálida bienvenida a Gabriel. Un placer contar con tu presencia tan postergada hoy en Vivencias. Gracias, Andrea, por la invitación y bueno, el placer es mío por estar acá y con toda tu gente.
Muchísimas gracias. ¿Qué te motivó escribir este libro? Bueno, creo que es algo de la esencia de cada uno, es decir, los motivos de las cosas que uno hace en la vida, ¿no? En lo personal, desde niño siempre me interesó, siempre me cuestioné, que después posteriormente con los años me di cuenta que eran preguntas filosóficas de la existencia de nosotros, qué éramos nosotros, qué estábamos haciendo acá y ese tipo de cuestiones. Y a medida que iba creciendo, siempre tenía presente lecturas o cosas que me llegaban o cosas que veía relacionadas con estos temas, y me iba formando una forma de ver la vida y de tratar de responder esas preguntas. Por supuesto, muy acotada la etapa de vida que estaba viviendo. Claro, pero siempre fueron como una búsqueda personal en ti. Exacto, siempre fue una búsqueda personal y hoy te diría que con el libro del lunes, con el diario del lunes, te diría que por suerte no soy el único, pero creo que es parte del momento sociohistórico que nosotros, la humanidad, estamos viviendo a principios del siglo XXI. Para mí, y esto es una de las características más importantes que tiene este fenómeno de cambio de conciencia, es que es universal. Es decir, cualquier ser humano lo puede hacer. Y bueno, y en ese sentido, mi motivación nace desde mi interior para escribir estas cosas y en cierta forma aportar un granito de arena a este proceso de cambio que es tan necesario y tan imprescindible para nosotros, pero también para las generaciones que vienen, ¿no? Claro, decíamos antes de empezar el programa, ¿no? Poniéndonos a pensar en un mundo donde para el 2025 ya hay problemas muy serios con el agua en el mundo, por decir uno de los tantísimos problemas, pero el agua un elemento vital en nuestra vida, y que ya pronostica para el 2025 ser un tema catastrófico. Entonces digo, ya poniendo esto sobre la mesa, estamos hablando de un mundo muy en peligro, ¿no? Claro, para mí no es en peligro, sino que es una transformación, ¿no? Si la especie humana se extingue y desaparece el planeta va a seguir estando, digo, con otras formas de vida, capaz las que sobrevivan. Pero en el sentido de que sí, coincido con lo que decís, Andrea, en lo personal, y a mí la antropología, una de las cosas que la hice fue para comprender un poco el proceso de evolutivo del hombre. Por diferentes factores, multifactoriales el tema, la especie humana sí está llegando, principalmente a Occidente, ¿no? Estamos llegando a un punto de inflexión, que en el libro yo lo planteo. Sí, vos lo tratás, el punto de inflexión. Claro, que es una dicotomía, ¿no? Hay dos caminos netos, bien nítidos hoy. O nos modificamos, que mucha gente es crítica de esa modificación, que dice que es imposible, o seguimos por este camino en Occidente, repito, de que en lo personal nos va a llevar a la extinción de la especie. Claro, en Occidente es el problema, pero Oriente vive en este mundo también. Claro, yo no me refiero... se va a ver perjudicado de alguna manera, ¿no? A ver, con Occidente yo me refiero al sistema capitalista, claro, al sistema económico y cultural. Claro. Porque como te decía fuera de micrófonos, hay muchas, lo que se llaman islas culturales en el mundo, que son pequeños grupos, principalmente en África y en Sudamérica, en el Amazonas y en las cordilleras también, que tienen otra cosmología totalmente distinta a la nuestra. Entonces a eso me refiero con Occidente, es decir, por supuesto que Oriente está involucrado hoy en día, y es una forma de ser y una forma de percibirse y percibir al mundo, que hoy es la que predomina. Y es la que está aniquilando la existencia. Exactamente, es la que yo me río porque parece poco inteligente, ya que somos los animales más inteligentes, claro, de que nos estamos poniendo la cuerda en el cuello y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta,
O sea, pero hay un dicho muy viejo, los dichos son muy sabios, ¿no? Dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. O sea, los dichos tienen un porqué, pero no aprendemos, volvemos a tropezar y la cosa se agrava. Y ¿qué es la ambición, el poder que nos ciega? Vos hablás del ego, hablás de muchas cosas y analizás esto en profundidad. Pero antes de entrar en esta profundidad, que es el libro, que me gustaría, para la gente que nos está escuchando, decirles que el libro lo pueden adquirir en el Centro Alquímico, en Elementos Alquímicos, librería esotérica, en Javier Barrios Zamorín 1280, y el teléfono es 2411-2789, La Esperanza Azul, de Gabriel Mega, porque capaz que hay alguien que nos está escuchando y quisiera adquirir el libro, ¿no? ¿Por qué el nombre del libro, La Esperanza Azul? La Esperanza Azul porque, como tú bien dijiste, Andrea, yo me paro en el lado de la esperanza, más allá que hoy el mundo nos bombardea de múltiples formas. Te dejan poco lugar a que la te esperanza. dejan poco lugar para, exactamente, pues es muy negativa la percepción de la vida que nos estimulan. Primero pararme en ese camino, ¿no? De si hay una esperanza y estamos a tiempo, ese es un tema personal, pero que uno cuando entra en esa sintonía también se da cuenta que a nivel mundial hay miles de personas que están en esa sintonía. En el mismo camino. Exacto. No estás solo. Exacto, no, en absoluto. Y eso es una condición que uno la tiene que asumir, digo. Como te decía, este proceso es universal, yo no soy ningún iluminado, digo. Simplemente a mi forma, que es a través del conocimiento, abordar el tema, pero hay múltiples formas de abordarlo y que en la vida mucha gente lo hace. Y de discutirlo, ¿no? De ponerlo sobre la mesa. Me parece que la idea de este libro es poner sobre la mesa una temática de análisis social muy importante. Claro, y en ese sentido uno se siente acompañado. No predominamos hoy en día, pero a través de más abajo de la superficie visible somos mucha gente a nivel planetario por esta crisis. Estás dando esperanza. Sí, totalmente. Azul. ¿Y azul por qué? Azul porque yo hablé de un cambio de conciencia que las ejemplifico en la conciencia. Voy a hablar un poco de la conciencia espiritual o plástica, como le llamo yo. Sí. Para que la gente me comprenda un poco más. Una de las características fundamentales de ese cambio de conciencia es que la conciencia azul, la conciencia espiritual o plástica, es una conciencia humana que modifica la percepción, su relación con la Tierra. Entonces, su relación con el planeta, primero lo considera un ser viviente, al planeta en sí mismo, es decir, es un planeta que evoluciona igual que nosotros. Si uno desde los inicios de la Tierra se da cuenta que hoy en día la naturaleza puede llegar a producir, entre comillas, ¿no? Una mariposa, una flor, una cosa tan delicada. Claro. Y eso es una evolución. Y azul porque la conciencia plástica, al relacionarse íntimamente y sensibilizarse con la Tierra, que sabe que es parte de ella y ella es parte de él, del ser humano, cambia el concepto de Tierra por planeta azul, porque es un planeta que en realidad es mucho más agua que tierra. Claro. Y ese cambio de percepción de tierra a agua modifica muchas cosas. Es decir, modifica la fluidez, modifica la cristalizidad, modifica el movimiento. No es lo mismo tener una percepción de tierra con lo que eso conlleva a tener una percepción de agua. Entonces, para mí, yo que lo pongo en el libro un poco, es generar la concepción y la percepción del planeta agua, el planeta azul, ¿no? Un planeta azul, uno si lo ve a la Tierra desde afuera, es azul. El predominio de agua, claro. Entonces le puse Esperanza Azul por eso, porque entre muchas transformaciones que la conciencia mecánica o rígida, que es la que predomina actual, va a incorporar una es esta, que considera la Tierra como un planeta agua o como un planeta azul, y eso le da otra connotación totalmente distinta. Antes de irnos a la pausa, algo que me dijiste
que me pareció que es digno de destacar es que la primera edición va a ser donada. ¿A quién? Bueno, sí se puede decir. Sí, no voy a decir a qué institución, pero es una institución pública porque yo todavía no he hablado con la institución. Quiero que ellos sean los primeros en enterarse, pero va a ser una institución yo nací en Florida, en el departamento de Florida, y va a ser una institución pública para la ciudad de Florida. Muy bien. Entonces, aquella persona que está interesada en el tema, y lo que yo digo, esto no es establecer verdades absolutas, claro. Es una forma de mirarlo. Entonces el libro es como yo lo considero que sea como un catapultador, un estimulador a la reflexión y también a la crítica. Que aquella persona que lo compre y que lo lea, sí se alimente de conceptos nuevos, de ideas nuevas, pero también que critique lo que no considera que está de acuerdo con ello. Y la idea es generar debates. Al diálogo. Exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Es muy interesante. Te invito a hacer, Gabriel, la primera pausa mientras le avisamos a la gente que quedan abiertas las líneas de comunicación a través del 098-88-2828 y hacemos esta breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial presentando La Esperanza Azul de Gabriel Mega. Y con Gabriel me estabas comentando algo de que vas a presentar el libro en Florida. A ver, contanos al aire de qué se trata. Sí, voy a dar una charla el 19 de mayo, un jueves 19, 19:30 en el Departamento Cultural de la Intendencia. Bueno, para mí va a ser un honor porque yo soy de ahí y en cierta forma la gente se contactó conmigo, supo de la edición y el lanzamiento del libro. Y bueno, para la gente de Florida que quiera ir, para mí va a ser una gratificación enorme. Tenemos un mensaje de ahí de Florida que lo voy a leer. Dice: soy Virginia Alexandre de Florida. Aquí hay muchas personas que estamos en este cambio de conciencia, decidir ser feliz, estar en paz, soltando quejas que nos hacen de piedra, ser y estar presente en cada cosa que hacemos, trabajo, convivencia, tu vida familiar y tu simple presencia de la naturaleza. Felicidades, Gabriel. Bueno, le agradecemos mucho este mensaje. Sí, muchas gracias. Y en cierta forma, es lo que te decía, somos miles de personas que estamos en este cambio. Tú al darme este espacio también en cierta forma contribuís a ese cambio que se está experimentando, ya es notorio que se está dando. Claro. Y en lo personal, te soy sincero, Andrea, también lo veo, yo me río porque lo adopté de un concepto de antropología que es el cambio de conciencia hoy en día es imprescindible para sobrevivir, pero no solamente para sobrevivir como especie, sino para el cambio de conciencia trae una forma de estar en el mundo para la persona que lo practica, que le mejora notoriamente lo que es la salud mental, psicológica, emocional y física. O sea, a ver, explícanos esto. Claro. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo pudiendo cambiar, haciendo claro. el cambio de conciencia? Porque eso está relacionado, que la gente que no leyó el libro, que se lo recomiendo, con un camino de pensamiento y conciencia que tú lo vas manifestando a través Exacto. del libro y lo vas explicando. Pero explícanos un poquito Ahí está. cómo es ese camino, ¿no? Es un camino personal y es una toma de conciencia de sí mismo. Es decir, para escribir este libro, entre otras cosas, me basé en muchas cosas, desde mis conocimientos académicos hasta experiencia de vida y hasta filosofías orientales. Entonces, como te decía al principio, a medida que iba yo leyendo cosas, se lo iba armonizando y organizando para poder llegar a esto.
Y ese cambio de conciencia yo no lo explico en el libro cómo se hace. Cada cual es una búsqueda personal. Es una búsqueda personal. Pero una de las consecuencias que trae ese cambio de conciencia es una mayor, una de las características, vamos a empezar por este principio, es que la conciencia plástica o espiritual tiene un mayor grado de autoconciencia que la egocéntrica o mecánica. Uh-huh. Es decir, la conciencia plástica es una conciencia que se introyecta hacia sí misma, es decir, eleva su sentido interno. Es decir, se hace consciente de su sentido interno. A ver, pero explicaros un poquito, porque vos lo explicás muy bien, cómo es esa conciencia egocéntrica, porque es como un proceso evolutivo que vos vas pasando por distintas etapas, y me parece que es el tema del egocentrismo hoy por hoy en un mundo hedonista, donde se busca satisfacer todas las necesidades y no sentir nada de dolor. Creo que es uno de los grandes puntos en los que por el camino de llegar a la esperanza azul que hay que ahondar, ¿no? Bueno, sí, yo no hablo, como te decía, la conciencia egocéntrica es la que hoy prevalece. Uh-huh. Es la que salimos a la calle y la vemos todos los días. En distintos ámbitos. En distintos ámbitos. Nos topamos y quedamos de muy mal humor. Exacto, individualismo, egocentrismo, no pensar en el otro, agresividad constante, que es un poco violencia psicológica, verbal, emocional, claro. Lo vemos tantas veces, ¿no? Eso es bien instintivo, la violencia es bien instintiva, es bien del resabio animal. Exacto. Consumismo ilimitado, comprar por comprar. Es decir, es un problema también del sistema que si tú miras las publicidades, ¿a qué nos llevan? Claro, pero consumir sin límite. Sin límite. El tema es que el tema está en uno. El tema está en uno en ser consciente de todo eso de que nos ofrecen y tomarlo o dejarlo. Ser esclavos del sistema también, ¿no? Exactamente. Y que en cierta forma el sistema también busca esclavos. Busca lo que yo llamo gente, conciencias ignorantes de sí misma. Es un poco eso, la ignorancia evolutiva es un poco eso, no conocerse a sí mismo y estar siempre dependiente del afuera. Uh-huh. Siempre dependiente o hablando del otro, de una tercera persona. Estar siempre en los juicios. Sí, y culpando quizás también de nuestros propios fracasos a los demás, ¿no? Exacto. Y o denigrar a la gente porque sobresale por ciertas facultades o cualidades positivas. Que tendrían que admirar y respetar. Es muy complejo el tema, pero eso es una conciencia egocéntrica o mecánica. Es la conciencia que siempre está dependiendo de lo demás, siempre está pendiente del afuera, y que si se sienta, no puede estar, por ejemplo, la conciencia mecánica es la conciencia o aquella persona que no puede estar consigo misma. Uh-huh. 5 minutos. Pero es un problema, esto que estás diciendo es un problema de hoy por hoy que mucha gente no puede. Por supuesto. Y se apabulla con la televisión, con los mensajes, está continuamente con el celular. ¿Por qué no puede estar consigo misma un rato meditando, yendo para adentro? Porque lo que ve no lo soporta. Bueno, ahí tocaste un tema que es que primero el cambio de conciencia o este proceso de transmutación que yo le llamo, uh-huh, que es una mutación de la conciencia humana, significa asumir responsabilidades personales y colectivas, sociales. Significa también tener la suficiente voluntad y valentía para ser distinto, para ser uno. Claro. Que eso también mucha gente no quiere hacerlo. Y por eso te decía, cada persona es respetable su proceso evolutivo individual. Es decir, nadie va a venir a decir lo que estás haciendo no te sirve o lo que estás haciendo no contribuye a algo. Claro. En absoluto. Cada uno tiene su proceso evolutivo. Y déjame contestarte tu pregunta. Una de las características que tiene la conciencia plástica es eleva el nivel de autoconciencia, de la conciencia de sí misma. Entonces, al elevar su autoconciencia, la conciencia se empieza a observarse a sí misma. Se observa cómo piensa, se observa cómo actúa, se observa cómo influye el medio en ella,
cómo ella influye en el medio. Para poner un ejemplo, el del tránsito, me decías vos, una persona hace un gesto obsceno con una mano, yo voy manejando y me hace un gesto obsceno. O te grita un disparate. Exacto, ¿cómo yo reacciono? Si soy una conciencia mecánica, fortalezco esa violencia. Claro. Porque no me doy cuenta, no soy ignorante de eso. Y entro en ese círculo. En ese círculo, claro. En ese círculo. Si soy una conciencia plástica, tengo un mayor autocontrol porque tengo una autoconciencia más elevada. Uh-huh. Y diluyo esa negatividad, esa violencia que me genera un estímulo que es otra persona en este caso, pero que me está influyendo a mí. Es decir, yo soy el que soy influenciado. Entonces, al tener una autoconciencia, esa persona, la persona que tiene una conciencia plástica, empieza a escuchar su cuerpo, empieza a escuchar sus pensamientos, a escuchar o a ver sus pensamientos, es una forma de decirlo, ¿no? Y empieza a buscar su equilibrio interno, empieza a ser más consciente de ese equilibrio interno, de su salud interior y exterior. Entonces, por ejemplo, para que la gente comprenda, hace ejercicio la conciencia plástica, se cuidan las comidas, es un intento, ¿no? Es claro. decir, también abro un paréntesis, no existen en la humanidad, y yo me incluyo, conciencias puras, egocéntricas y conciencias plásticas egocéntricas. Debe ser muy difícil llegar a ese Exacto, grado. Eso seríamos un santo. Claro, o se llega al nirvana, ¿no? Claro. Desde el punto de vista oriental, sí, ¿no? Sí. Es un híbrido que la conciencia se mueven. Uh-huh. Hay conciencias más plásticas, pero tienen su lado egocéntrico, claro. Todos los tenemos, porque no lo hemos hablado, pero eso es propio de la condición humana, de la naturaleza humana. Entonces, las conciencias plásticas tienen una mayor conciencia de sí mismas, entonces buscan su equilibrio interno, salen a caminar, hacen ejercicio. Tú hablas también de los polos en el libro, capaz sí. que lo querés mencionar, digo, en esos polos que se enfrentan constantemente en el yo interior, capaz. Claro, ahí tocaste el tema de la naturaleza humana, porque una de las cosas que uno estudia en evolución humana, en antropología, es el proceso de sapienización, es decir, cómo la sapienza, el cerebro humano, ha ido evolucionando. Y la naturaleza humana, la realidad humana es contradictoria, vivimos en un mundo de opuestos. Uh-huh. Es decir, el yin y el yang famoso, ¿no? Claro. Y todos sus ejemplos, ¿no? Y la naturaleza humana también vive es una contradicción por naturaleza. Entonces yo en el libro lo que digo es que, y acá es otra característica de la conciencia plástica, la conciencia plástica se identifica como un ser espiritual en forma humana. La conciencia mecánica se caracteriza por sentirse y percibirse como una persona con espíritu. La conciencia plástica es un espíritu en forma humana. O sea que hay como una transformación. Exacto. Vas pasando por distintos estados de conciencia. Exacto. A ver si entendí bien. Sí, claro. Yo estoy hablando de un proceso de reflexión y de experimentación personal que lleva ya más de casi 30 años. Claro. Por eso que para mí también es muy fácil decirlo y muy evidente hablarlo, pero esto es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. El tema es empezarlo. Capaz que estamos despertando hoy esa pequeña llama para que el que nos está escuchando empiece y se le despierte esa llamita interior. Quiero, además de decir que está el libro en Transmutar, Centro Alquímico, que les decía, en Javier Barrio Zamorín 1280, a través del 2411-2789. También pueden adquirirlo a través de Amazon. Que capaz que alguien que nos está escuchando desde otro lugar que no sea Uruguay lo puede adquirir, o acá mismo en Uruguay a través de internet, ¿no? Son distintas formas, porque no lo había mencionado, no desconocía eso, para que la gente adquiera La Esperanza Azul y empezar a despertar esa pequeña cambio de conciencia que capaz que es muy gradual, pero que colabora a este diálogo que estamos teniendo hoy y que espero que sea muy fructífero y se despierten muchas conciencias
azules, ¿no? Gracias. Te invito a hacer una breve pausa y mientras quedan abiertas nuestras líneas de comunicación a través del 098 98 28 28 y seguimos en unos instantes en el programa. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial junto a Gabriel Mega, que hoy nos viene a presentar su libro La Esperanza Azul, del que ya hemos estado profundizando en los 2 bloques anteriores. Y yo antes de entrar hoy a estudios, al programa, le contaba a Gabriel una situación personal que me produjo bastante enojo en un sistema de salud que también no se ve beneficiado demasiado a la hora de poner en práctica y en funcionamiento, hacer valer nuestros derechos como socios de las instituciones de salud, ¿no? Y que más vale no enfermarse porque cuando hay que hacer uso uno, dado los problemas que va viviendo, pierde la paciencia y hoy la perdí. Le estaba contando un poquito de eso y me agarró el enojo, ¿no? Y yo te ponía este ejemplo y vos querías correlacionarlo con este tema que hoy estás tratando, cómo manejar que somos humanos y que nos enojamos, claro, y el ego que entra también en estos momentos cuando uno se enoja a tallar, ¿no? Claro, exactamente, es así, Andrea. La idea es esa, que somos imperfectos y somos incompletos como humanos. Como naturaleza, como naturaleza humana somos seres incompletos. Entonces las conciencias plásticas o espirituales son conscientes que tienen parte de la conciencia egocéntrica, y la conciencia egocéntrica también tiene esa parte de la conciencia plástica, pero lo tienen muy dormido, muy adentro, o no han interconectado con ese ser que somos, que está en el interior de nosotros. Entonces la conciencia plástica, y yo me incluyo por supuesto, reaccionamos, somos humanos, es decir, nos enojamos y gritamos, nos sentimos deprimidos, estresados, por las injusticias que vemos y por la violencia que hay. Pero en cierta forma, después que pasa ese momento, uno hace una autorreflexión y comienza a observarse cómo reaccionó en ese momento, por qué reaccionó así, y a medida que va pasando el tiempo va empezando a soltar esa situación, sí, la maneja de otra forma. Si te quedás con ese enojo, claro, no podés seguir el día, ¿no? No podés seguir, y te afecta. Claro, te hace mal a ti, ¿no? Y te hace mal a ti. Y todas estas cosas que estamos hablando, la conciencia plástica lo tiene presente. Es decir, sabe que hay momentos que se dispara y bueno, es decir, somos humanos. Pero sabe también que eso le hace mal, claro, le hace daño a su salud, ya te decía, psicológica, emocional, claro, de grupo, ¿no? De relación, ¿no? Y también te soy sincero, somos como un caballito, como un soldadito de batalla, ¿no? Es decir, tratamos de fomentar siempre la energía positiva, ¿no? Porque claro, una de las cosas que ha condicionado este proceso de la especie es que la física cuántica, entre otros factores que podíamos hablarlo, son innumerables, ha traído a la conciencia en Occidente, en la conciencia nuestra, es que la realidad es relativa, depende mucho del punto de vista del observador. Claro. Y esto significa que si yo me cruzo, yo soy de una religión o de un partido político y tengo una discusión, no conversación, claro, con otra persona distinta a mí, yo la tengo que respetar como tal y él me tiene que respetar como tal. Y otra cosa que ha traído la física cuántica es que habla de energía, ¿no? La famosa ecuación de Einstein hace una equivalencia entre la energía y la materia. Claro. Entonces, lo visible, la materia es energía. Claro. Entonces, si uno está en energía negativa,
no solamente se hace daño a sí mismo, sino también hace daño mal al entorno y a la gente que está en ese entorno. Entonces cuando uno va a una institución, en este caso yo estoy también muy vinculado a la salud, y sí, o las empresas públicas, o el tránsito, o una tienda que te trae... Esos lugares donde la burocracia está presente y te da un cachetazo todos los días, ¿no? Uno se tiene que adaptar a ese sistema, criticarlo en lo posible a través de alguna frase, o si se da la oportunidad, o alguna conducta, o lo que sea, hacer una crítica. Claro, pero a veces era lo que yo te comentaba, no es solo la injusticia a nivel personal, ¿no? Ya creo que te da más rebelión cuando ves que un montón de gente como vos se encuentra en la misma situación, vulnerados sus derechos, sus posibilidades, y creo que eso te indigna mucho más. Por supuesto, claro, y ese es un poco, por eso te decía que somos como un soldado de trinchera, estamos en la primera fila de batalla. Es un poco indignarte ante esas cosas, porque eso también hay que sentirlo. Y está ese punto que decías hoy, que nombrabas de inflexión, de la modernidad el que estamos viviendo. Modernidad líquida, Bauman, no sé si sí. del sociólogo polaco, eso es un poco, vivimos en una realidad que es líquida, es decir, si hay algo que es constante, y otro es otro cambio en el que la conciencia plástica tiene, es que lo permanente es el cambio. Claro. Nada es estático, todo está cambiándose, incluso las cosas materiales. Tiene su proceso. Es que la vida misma es permanente cambio, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es un poco lo que se llama en antropología radiación adaptativa. Es una adaptación al medio. La conciencia plástica o espiritual es una conciencia mucho mejor adaptada al mundo de hoy que la conciencia rígida o mecánica. La conciencia rígida o mecánica sirvió y se adaptó y fomentó el sistema y la forma de vivir hasta más menos después de hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí predominaba la conciencia mecánica o rígida. A partir de ahí se empieza a acelerar el punto de inflexión. A partir de ese momento, pero también me decías algo que me pareció muy alentador, porque es difícil, ¿no?, ver que hay una posibilidad de lograr de transitar esta esperanza azul. Y vos me diste 2 ejemplos que a tu modo de ver eran no al aire, pero me gustaría que lo compartieras con la audiencia como posibilidad de que esta esperanza azul exista y la transitemos. 2 ejemplos en la historia de la humanidad pusiste. Sí, porque uno se tiene que buscar desde el punto de vista histórico dónde vive, claro, en qué etapa histórica está de la humanidad viviendo y sus características, pero también evolutiva. Es decir, uno está en una etapa evolutiva y una etapa histórica determinada. Y si uno lee un poco la historia anterior, ve, por ejemplo, que el cristianismo, desde que Cristo no fue Cristo, era un ladrón, esto hablando del punto de vista romano, ¿no? Claro. Del ciudadano romano, del ciudadano común. Fue un ladrón que decía cosas contrarias al sistema y que fue crucificado, y que la crucificación era un sistema que el Imperio Romano lo venía ejerciendo hace 2 siglos antes del nacimiento de Cristo. Y que mucha gente en ese momento, cuando Cristo muere, no se entera. En el Imperio Romano nadie se entera de que Cristo muere. 2 y a 3 siglos después de la muerte de Cristo, recién ahí, según lo que yo he estudiado y he escuchado, según historiadores, el cristianismo empieza a tener una insinuación y una incipiencia en la sociedad romana. Estamos hablando 2 siglos a 3 siglos después de la muerte de Cristo. El otro ejemplo que te ponía era el Renacimiento. El Renacimiento empieza, entre otras cosas, en el origen de las universidades europeas, en el siglo XII aproximadamente. Se consolida 2-3 siglos después. Claro. Entonces, este proceso, yo al menos, si hacemos una analogía histórica, es muy parecido. En mi humilde opinión, este proceso no lo vamos a ver,
hoy en día. Me decías algo de 400 años. Sí, para llevarlo... Por llevar una cifra. Claro, a una analogía, si es que se da. Uh-huh. Porque hay esperemos que sí. Esperemos que sí, por eso la esperanza. La esperanza es lo último claro, que se pierde. Tal dicen, cual. ¿no? Esperemos que sí. Entonces, si se consolida este proceso, yo calculo que va a ser dentro de 2 o 3 siglos. Pero la idea es no pasar esta vida capaz que lo vemos relativa desde algún otro lado. Bueno. No acá en el estudio, estamos en algún otro plano de conciencia y lo podemos percibir, ojalá que sí. Ojalá que sí. Capaz que estamos en lugares distintos, no sé, pero bueno, si estamos en el mismo lugar. Y habremos dicho, veremos. No fue en vano todo no lo que fue en vano hicimos. Aquel programa. Claro, ¿no? ahí está, todo lo que bueno, hicimos. Te invito, Gabriel, a hacer la última pausa y diciéndole a la gente que están abiertas las líneas de comunicación a través del 0998 28 28 y que el libro lo pueden adquirir en Transmutar Centro Alquímico, en Javier Barrio Zamorín 1280 o en Amazon. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial junto a Gabriel Mega presentando La Esperanza Azul y estamos en los últimos minutos del programa, se ha pasado volando y quizás sea este último bloque para redondear alguna cosita que no hayamos dicho y tú me decías quedó un poco sin tratar el tema de la naturaleza humana en sí. Y creo que por ahí vamos a abordar lo que nos quedó sin tratar del libro, ¿no? Sí, mira, la naturaleza humana, al menos como yo la veo y está en el libro, partiendo de la base que es un mundo bipolar, que de opuestos, esta es la realidad claro. que vivimos, la naturaleza humana también es bipolar o es contradictoria en sí misma. Entonces, hay dos polos. Esto lo saqué del budismo zen. Hay dos polos, uno es el polo del ego y otro es el polo del ser espiritual profundo. Todos los seres humanos tenemos esos dos polos. En la conciencia mecánica predomina mucho más el polo egocéntrico que el polo del ser espiritual, en esa naturaleza de esa conciencia. Y en la conciencia plástica predomina relativamente mucho más el polo del ser espiritual sobre el polo del ego. Entonces, cuando una persona nace, se empieza a formar el ego, es decir, el ego yo lo defino como ese punto psicológico, como la identidad que tiene la persona. En mi ejemplo sería, me llamo tal, tengo tanta edad, soy los roles que tengo, soy padre, trabajador, masculino, todo lo que sabemos, todo lo que me da mi identidad personal. Claro. Y es un punto psicológico, es un punto de partida. Y ese ego, ese punto me separa con el medio. Es decir, nace la dualidad yo, objeto, yo, mundo conocido. El polo del ser espiritual, por esencia, viene, por decirlo de alguna forma, desde atrás del nacimiento, por decirlo de alguna forma, de la persona, y continúa. Subyace en las profundidades de la conciencia humana. Lo que te decía, hay conciencias que la conciencia plástica es una conciencia que se conecta con ese ser espiritual profundo que tiene la persona y ahí se empieza ahí empieza la transformación. Hay conciencias que son las conciencias mecánicas, lo escuchan al ser espiritual que tienen adentro, o muchas veces no le hacen caso, o muchas veces lo escuchan muy tenuamente y pasan su vida sin escucharlo. Claro, tú me decías que también hay un problema como de conocimiento, de que no somos conscientes de esa dimensión. Claro, entonces a lo que iba es, la conciencia plástica se considera un ser espiritual, la conciencia plástica se para en el polo del ser, y la conciencia egocéntrica mecánica en el polo del ego.
Entonces la conciencia plástica, al pararse en el polo del ser, que es lo que tenemos adentro, se considera un ser que aparece en este mundo en forma humana, que vive la vida como humano y que después se transforma, por decirlo de una forma, cuando llega la muerte y deja de ser humano. Es decir, se para en el polo del ser espiritual, en la esencia. Y eso trae aparejado, entre otras transformaciones, que empieza a descubrir y empieza a ser consciente de que hay muchas realidades, o hay muchos significados o secretos universales que están más allá de nuestra comprensión. ¿Por qué? Porque la forma humana es limitada. Es decir, si nosotros dejáramos de ser humanos, y esto es una percepción personal, comprenderíamos mucho más cosas que ahora no la podemos responder. Entonces, lo que yo trato de transmitirle a la gente es que, más allá de las complejidades que tiene la vida, que es una montaña rusa, algunas veces estamos en una euforia impensable y otras veces en un bajón que en no un sabes, caos, en un bajón que no sabes ni cómo salir. La vida tiene mucho más significado de esas cosas cotidianas que le podemos dar en el día a día. Entonces, siempre tener esperanza, siempre saber que en la vida sí somos un poco responsables de las cosas que nos suceden, pero que en cierta forma hay unos significados y unos secretos que están más allá de nuestras comprensiones y que nos afectan, que no somos conscientes, pero que están ahí. Entonces la invitación sería en cierta forma a que la gente que asume su responsabilidad de transformarse, porque es asumir su responsabilidad, y a tomar las riendas de su destino, de su proyecto de vida personal, que en esos momentos de conflictividad o de bajón, para decirlo claro, se sale, siempre se sale, depende de uno. Claro. Sacamos fuerza de voluntad, las conciencias plásticas sacamos fuerza, paradoja, yo estoy pasando en este momento, en esta etapa de mi vida, yo estoy pasando en ese momento, en un momento de mucha incertidumbre y de mucha inestabilidad laboral. Claro. No emocional ni familiar, laboral. Entonces, y ahí te desestabiliza todo, ¿no? Ahí, si sos una conciencia... Porque es difícil, digo, estar en un momento complejo así de la vida y no desestabilizarte. Exacto, te desestabiliza momentos, sí, no le voy a decir que no. Hay momentos que estás depresivo, hay momentos que estás estresado, hay momentos que no ves salida, pero siempre sabes que si haces algo distinto, si generás algo distinto, una alternativa positiva, ahí estás abriendo una puerta. Una puerta a la esperanza. A la esperanza. No sabes a dónde te va a dirigir, pero estás abriendo otro camino distinto. Entonces la idea es no quedarse en esa situación de negatividad. Claro, no perder, depresión. En definitiva, la esperanza viene de la mano, a mí es una palabra que me gusta mucho, la fe, pero no hablo solo de la fe en un Dios, o la fe en uno mismo. Confianza. Saber que se puede, que tenés posibilidades, ¿no? Sabiendo que también vas a estar en la otra situación, claro, porque somos humanos, pero sabiendo que si te convences, si buscas alternativas, si te sentás, lo que yo digo, sentarse a pensar al menos 5 minutos en qué puedo hacer distinto, ahí ya estás abriendo una puerta que no sabes hacia dónde te va a llevar. Y capaz que hoy se están, no sé, alguien nos está escuchando y se te está abriendo una gran puerta. Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Y ojalá eso, que vengas a contármelo. Bueno, y te lo voy a venir a contar. Te espero, porque eso también, Gabriel. Sí, claro, y eso que te decís vos, está también, lo decía Einstein, en la física cuántica, en la entropía positiva. Es decir, cosas que uno genera hoy, está haciendo una resonancia universal. Todo lo que va bien, ¿no? Exactamente. Entonces, la idea es ser optimista, ser positivo en la vida, principalmente en los momentos difíciles. Claro, que es cuando más difícil es. Exactamente. Yo creo que hoy hemos inyectado una gran esperanza y los invito a la audiencia a que lean este libro, La Esperanza Azul, de Gabriel Mega. Se nos han ido lamentablemente los minutos, viste que se va volando, rápido, pasé muy bien y creo que la audiencia también.
Nos han quedado mensajes por leer que ahora te los voy a leer, pero se me fueron los minutos y está Lilian Galup, nuestra compañera, que va a comenzar su programa al aire. Muchísimas gracias, Gabriel, un inmenso placer. Gracias a vos, Andrea. Y lo mejor, y por la invitación. Te deseo lo mejor y que ojalá cambie toda esta etapa difícil que estás viviendo y nos vengas a contar que se te abrió esa esperanza azul que tú pones sobre la mesa y es tan importante. Así va a ser, Andrea. Muchísimas gracias, un verdadero placer. Muchísimas gracias a la audiencia. Nos encontramos el lunes en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete.